Eh, bueno, les cuento, la licenciada Laura Reginato es licenciada en Curaduría e Historia del Arte y curadora independiente. Desarrolla la labor curatorial como zona de investigación e interpelación crítica de la historia, especializándose en arte contemporáneo y latinoamericano. Participó de curadurías, asistencia a artistas y montajes expositivos en instituciones culturales y galerías. También se ha desempeñado en el área de extensión educativa del Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Borges. Escribe críticas y publicaciones de prensa para medios como Ramona Web, Leedor y Dada Mini. De manera independiente también trabaja en cooperación con artistas locales y extranjeros y se desempeña como docente en las cátedras de arte latinoamericano, curaduría y taller de tesis de la UMSA, que es la Universidad del Museo Social Argentino, y también de manera autónoma. Hoy nos va a dar una charla sobre cuerpos hegemónicos, representaciones, masculinidades y feminidades en la historia del arte. Así que bueno, Laura, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto acompañarlos en este encuentro. Voy a presentar, ya la voy a poner, este gran tema que proponemos para este encuentro, que es cuerpos hegemónicos, representaciones de masculinidades y feminidades en la historia del arte. Algunas cositas para tener en cuenta antes de empezar. Voy a hablar sobre este tema a partir de casos de estudio que tienen que ver con el arte contemporáneo. Es decir, retomando el siglo XX hasta el XXI, hasta la actualidad, ¿sí? Para que ustedes también sientan, a partir de estos casos de estudio, cierto presente, ¿no? Que tiene que ver con, a partir de estas obras, una contemporaneidad, ¿sí? Para pensarlo hoy, no decir, bueno, una obra de 1900 y queda como en un pasado, sino ver ese pasado y esos conflictos que plantea el pasado en la actualidad. Voy a dar varios ejemplos de mujeres y hombres artistas para pensar sobre todo estas ideas que yo las escribí para que puedan también visualizarlas mejor, que tiene que ver principalmente con pensar al arte y a toda la práctica artística, poética, como un canal para representar estos cuerpos otros, ¿no? Estos cuerpos que rompen con lo hegemónico, que lo empiezan a fracturar, y cómo el arte y la práctica artística va a dar un aporte, un fuerte aporte, para la aceptación de esas diversidades, ¿no? De esos otros cuerpos. Vamos a pensar un análisis del arte desde una perspectiva que tiene que ver con el estudio del género, para reflexionar sobre todo en diversos géneros sexuales, ¿no? Ahí está lo de la feminidad, qué supone la feminidad como género, la masculinidad y las diversidades, ¿no? Todos esos otros tipos de género o de disputa del género. Vamos a hacer una revisión de la historia del arte desde la perspectiva de nuevas prácticas teóricas y críticas. Esto tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, de pensar estos conflictos que abre el cuerpo desde casos de arte contemporáneo. Y como estos casos van a aportar una comprensión también crítica de la representación visual en un estudio en torno a las feminidades, masculinidades, en tanto construcciones sociales y culturales, ¿sí? Partiendo desde esa premisa. Sabemos que, no sé, por ejemplo, en determinadas sociedades, y lo vamos a ver en los casos de estudio, el cuerpo, el supuesto género, la construcción de ese género femenino, tiene que ver con determinado cuerpo e imagen de ese cuerpo, que si uno cambia a otra construcción cultural, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Voy a empezar con un caso que seguramente la conocen, porque es muy conocida, que es Frida Kahlo. Debe ser una de las artistas mujeres más conocidas en la historia del arte. A la mujer, seguramente lo saben, a la mujer le va a costar muchísimo entrar a la historia del arte y tener el mismo lugar en un esquema, en un sistema patriarcal, que los artistas hombres, ¿sí? Va a costar muchísimo. Frida creo que es, en el siglo XX, una de las mujeres que su producción, ¿no? Toda su obra, va a tener un lugar muy legitimado desde que ella está produciendo, ¿sí? No igual que un hombre, pero va a estar como abriendo ese camino, ¿no? Va a ser como una de las sí, va a ser como vanguardista en ese aspecto. Bien, saben que es mexicana, ahí tienen más o menos
la fecha de nacimiento, la de muerte, como más o menos para acercarse también al artista, no solo a la obra. Yo voy a poner algunas obras de ella, nada más. Esta obra que se llama Las dos Fridas. Frida en toda su producción, si alguien la conoce, casi siempre se va a autorrepresentar, ¿sí? Toda su obra tiene que ver con autorretratos. Y esto también da como cierta construcción de ese género femenino y cómo Frida va a entender ese lugar de ella como mujer. Bien, acá se va a representar en una imagen espejo, ¿no? Ese autorretrato de cuerpo entero. Es una de las pocas obras de Frida de gran tamaño, ¿sí? Donde ella se va a representar en forma de espejo con, vamos a ver, una Frida, si lo ven en la pantalla a nuestra izquierda, vestida con un vestido tipo victoriano, muy europeo, si uno ve cómo está hecho ese vestido, y otra Frida en el lado derecho que tiene que ver con una vestimenta que ella va a utilizar desde un momento en su vida, que es la vestimenta tehuana, tiene que ver con una zona de México, es una vestimenta muy popular, digamos, ¿sí? Como para sintetizar. Y ella ahí plantea también esto de la identidad en ella, de lo femenino, como ya partiendo de ese conflicto identitario que va a tener ella, que además tiene que ver con su constitución como mexicana. Ella va a ser hija de un padre alemán, mexicano, y su madre es una mestiza, ¿sí? Mexicana. Entonces, siempre en casi todas sus obras plantea dentro de esta construcción del género femenino y de su lugar como mujer, de su imagen como mujer, este conflicto que va a tener ella entre lo extranjero y lo propio, ¿no? Que es un gran conflicto que tenemos en Latinoamérica, además. Esto de que lo que nos viene de afuera y lo que teníamos acá, y cómo uno logra, en la representación de los cuerpos lo vamos a ver, como cierta construcción que es mucho más potente que lo que viene de afuera o lo que uno tiene, ¿no? Que es otra construcción cultural, a partir de esos aportes. Vamos a ver estas dos imágenes de Frida conectadas a partir de una gran vena, ¿sí? Que conecta esa Frida como más europea con la tehuana. En la Frida tehuana de la derecha ven que esa vena va a pasar por el corazón y termina en la mano de ella, donde tiene un autorretrato de Diego Rivera, una pequeña miniatura, un retrato muy chiquitito de Diego Rivera, que va a ser, además de marido de ella, compañero, un gran artista también de la época, va a participar del muralismo mexicano, ¿sí? Que va a ser un gran movimiento del siglo XX en Latinoamérica. Y en la otra, Frida, la de la izquierda, esa vena termina agarrada con unas tijeras quirúrgicas, tipo quirúrgicas, y caen, ustedes van a poder ver en la imagen, la sangre, ¿no? Está chorreando esa sangre. Creo que tengo, acá está el detalle, como para que puedan ver estos datos que les estaba dando. Y acá esto que plantea este conflicto, ¿no? Entre esta construcción nuevamente del cuerpo de la mujer con esas dos tensiones en el caso de Frida, ¿sí? Ella va a tener como muchas líneas de investigación sobre ese cuerpo femenino. Acá podríamos decir que tiene que ver con ese conflicto en el cuerpo de ella, de esas identidades en choque, ¿no? En pugna que tiene. Quiero que vean acá una imagen de ella, esta es una imagen de archivo de Frida. Ella va a sufrir, lo cual le va a dar como mucha más importancia a esto corporal, ¿no? Vamos a entender por qué ella en todas sus obras habla no solo de ella, sino de su cuerpo, ¿no? Y en esto va a ser también vanguardia, va a ser una de las primeras mujeres que se exponga de esta forma en la historia del arte. Y tiene básicamente que ver también con su vida, con un dato biográfico, si se quiere. Ella va a sufrir un accidente siendo muy jovencita, un choque en un tranvía que la va a dejar muchísimo tiempo en cama y con muchísimas secuelas físicas, sobre todo en la columna, ¿sí? Que es lo que mantiene el cuerpo, ¿no? Y esta es una foto de ella en esa recuperación, que va a ser muy larga, donde ella va a empezar a pintar
estando en esta situación, ¿no? Acostada, casi todo el día acostada. Entonces les quería mostrar esta imagen como para que vean esa importancia que ella le va a poner al cuerpo también desde este lugar, ¿no? Desde esta cuestión de, sí, propia, biográfica, de su propio cuerpo. Acá vamos a tener otra obra que se llama Autorretrato con pelo cortado, ¿sí? Otro óleo también, donde ella se representa después de cortarse el pelo, con el pelo cortito, también mostrando esta otra línea de identidad femenina, ¿no? Muy empoderada, vestida como hombre, ¿no? Tomando ciertos datos de la representación de la masculinidad en Occidente, ¿no? El traje, el pelo corto. Un traje además que le queda muy grande, que uno podría decir que puede ser de su marido, ¿no? Y arriba va a poner esa frase que dice, mirá que si te quise fue por el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero. ¿No? Este lugar tiene que ver con algo anecdótico entre ella y Diego, también Rivera, su compañero. Diego siempre va a decir que lo que más le gustaba de Frida, pensando también en la masculinidad, ¿no? Va a ser el pelo largo que tenía ella. Entonces, esto también tiene que ver con su biografía. En una de las separaciones que van a tener ellos, ella va a realizar esta obra, que en realidad es biográfica, ella se va a cortar el pelo. Desde muy joven Frida va a tener esta práctica masculina de vestirse con traje, ¿no? De hombre, la va a tener desde muy joven. Acá tiene más que ver con algo preciso y que hace alusión también a esa separación con Rivera, ¿no? También trabajando lo femenino, empoderado desde cierto dato de lo masculino, ¿no? Siempre hablando en Occidente de esa masculinidad. Otra obra de ella, que también hace como un linkeo con lo que les comentaba de Frida con este accidente, ¿no? Que le va a partir la columna. Y hace también alusión a esto. Ella se muestra sumamente erguida, además sostenida por esa columna, en un paisaje sumamente desierto, ¿no? Donde uno no ve nada. Y ella representa, muestra cómo esa columna, es una columna jónica además, una columna de orden clásico, bien occidental, cómo está partida y cómo su cuerpo está también como en cierta forma de tortura, todo pinchado con clavos, ¿sí? Y ella llorando. Con esta imagen de la mujer o de la representación del cuerpo femenino, en este caso, desde ese lugar también del soportar todo ese dolor, y uno de ella la ve sumamente fuerte, ¿no? A pesar de esto que muestra en la imagen. Voy a pasar a otro caso, que es Judith Chicago, que es otra artista y teórica vinculada al feminismo de los 60, 70, que va a ser un quiebre en el pensamiento contemporáneo, va a ser muy importante esta artista, y sobre todo esta obra, que se llama The Dinner Party, donde ustedes ven sí, podríamos decir desde la historia del arte, una instalación. Les hago una nota al pie, si quieren consultarme también algo de orden técnico, alguna palabra que estoy usando y no la entiendan, pregúntenmelo también, porque quizás yo hablo desde determinado orden o con determinadas palabras técnicas y quizás quieran saber más qué significa esto de que la obra de arte es una instalación. Esto es una instalación, es un triángulo donde ella va a disponer una gran mesa, va a tener más o menos 39 lugares, ahí los ven, donde ella va a disponer en cada lugar un mantel, una suerte de mantel bordado, con un plato y una copa. En cada uno de esos manteles va a poner el nombre de alguna mujer de la historia en general, más allá de la práctica artística, que ha sido ocultada, que no ha tenido lugar, o no ha tenido el suficiente lugar en la historia
de Occidente, ¿sí? Ella va a hacer una suerte de rescate para visibilizar y para crear una historia de Occidente también, pero a partir de mujeres, ¿sí? Este es el caso de Virginia Woolf, que es una escritora contemporánea, y ahí tienen más o menos el orden, ¿no? Cómo ella va, a partir del arte, a hacer toda una historia de determinada también femenidad, ¿no? Determinado a partir de algunos casos de estudio de mujeres, una historia también y una representación de la mujer en Occidente. Va a tener una primera, como la primera ala de este triángulo, va a rescatar determinadas mujeres desde la prehistoria en Occidente hasta el mundo clásico. En la segunda ya va a partir de, ahí lo tienen desde una santa de la Iglesia Católica, que es Marcela, y va a cubrir todo la aparición y el auge del cristianismo para terminar ya en el siglo XVII, más o menos. Y la tercera ala ya que empieza post-revolución, que tiene más que ver con lo contemporáneo, con la época contemporánea, donde ahí estaba también la imagen que les mostraba de Virginia Woolf, ¿sí? Y de otras artistas. En este caso rescata a la pintora Georgia O'Keeffe. ¿Bien? Hay otro grupo que les quería mostrar que tiene que ver y se conecta muchísimo con esa obra de Judith Chicago, con esta intención de rescatar, de visibilizar a las mujeres, a esas femineidades, dentro de un discurso hegemónico, ¿sí? Poniéndolos a dialogar. Y este grupo que se llama Guerrillas Girls tiene que ver también con esto. Es un colectivo, en este caso un colectivo artístico, ¿sí? Van a ser anónimos, está constituido por artistas que son feministas, claramente es un grupo feminista, y va a hacer determinadas acciones que tienen que ver, por eso el linkeo con Judith Chicago, con esta idea de pensar qué tipo de femineidades o qué tipo de mujeres pueden o no entrar en la historia del arte, ¿sí? Van a hacer varias acciones que tienen que ver con esto de que la mujer es productora, que puede ser pintora, que ejerce la profesión de historiadora y que tiene que estar dentro de ese discurso también. Tienen esta acción que tenía que ver con mostrar, a partir de un estudio que va a hacer este grupo del Met, que es el Museo Metropolitano de Arte en Manhattan, en Nueva York, con ver dentro de la colección del museo cuántos hombres había y cuántas mujeres. Y además, qué tipo de representación masculina daban esos artistas o productores hombres y sus obras dentro del museo, y qué tipo de representación femenina o de determinada femenidad había en esas obras. Esta acción tiene que ver con eso, ¿no? Esto de esta pregunta que se plantea este grupo en este cartel, con esto de las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Met, ¿no? En el Museo de Arte Metropolitano, y ahí hacen este estudio que tiene que ver con un trabajo sociológico sobre la colección, que dice que menos del 5% de los artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos dentro de esa sección son femeninos, ¿sí? Esto, si quieren, los que ahora no podemos, ¿no? Pero si alguna vez volvemos a cierta normalidad, y seguro fueron a museos, piensen también esto cuando vayan a museos, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en esas colecciones? ¿Cuántos hombres? ¿Qué tipo de representación de la mujer hay? ¿Qué tipo de representación del hombre también hay? ¿Y qué tipo de representación de cuerpos diversos hay también en las colecciones? Tanto en las colecciones permanentes como en las muestras itinerantes, ¿sí? Lo que hacen con esta acción las Guerrillas Girls es eso justamente, es visibilizar este poder de la práctica artística, de visibilizar ese conflicto, ¿sí? Como ese estado de la cuestión en los museos. Otra artista que les quería compartir es una artista brasileña, también del siglo XX, más o menos de la transición de la primera mitad del siglo XX a la segunda, tiene que ver con el arte contemporáneo ya, que se llama Ligia Clark. Es una artista sumamente importante para el arte contemporáneo. Ella va a ser una de las
precursoras de un tipo de arte que tiene que ver, en un principio, con su cuerpo, una cuestión performativa, ¿no? De exponer ese cuerpo femenino, en este caso, al cual lo va a empezar a activar, tratando de hacer toda una investigación sobre los cuerpos, a partir de determinados objetos. En este caso están viendo una máscara abismo, que tiene que ver con una máscara que uno se la ponía, no solo el artista, acá la ven a ella, pero en realidad son como objetos que proponen algo. Entonces uno los podía usar también para investigar su propio cuerpo, es algo individual. En general son objetos que tienden a ocultar, a clausurar la vista, que es uno de los sentidos más privilegiados por el sistema contemporáneo, y empieza a privilegiar o acentuar otros sentidos que tenemos en el cuerpo para, en este caso, autorreconocernos, ¿no? Desde el cuerpo. El olfato, el oído, el tacto, y después va a pasar, esta es otro tipo de máscara que va a realizar, y después va a pasar a un tipo de objetos, de máscaras, de trajes, ya, de determinada vestimenta, donde el estudio de nuestra corporeidad pasaba a ser colectivo. ¿Sí? Uno necesitaba un otro para que en ese conjunto, ¿no? En ese feedback de los cuerpos, uno investigara hasta dónde puede un cuerpo y hasta dónde no, ¿no? Parafraseando a Artaud, ¿no? Esto de que es uno de los lugares de más conocimiento y hasta fundante, ¿no? De pensar al cuerpo como ese lugar fundante de reconocimiento, no solo nuestro y de nuestros cuerpos, sino el del otro, y cómo se va construyendo colectivamente. Y también en este caso, en esta serie de ropa, cuerpo, ropa, también ustedes pueden ver que van a estar esto de la clausura de la vista y después muy privilegiado sobre todo el tacto, ¿sí? Este reconocimiento a partir del tacto. Esto también abre a toda una construcción de esos otros cuerpos, ¿no? De cuerpos más diversos, de cuerpos, sí, más, en algún caso mucho más afectivos, ¿sí? Por eso también esta clausura de la vista. Ahí tienen otra imagen para tener más detalle de lo que son estos trajes. Otro caso que les quería mostrar, porque además me encanta ella, se llama esta artista, una artista cubana, Ana Mendieta. Ella va a ir muy chiquitita, se va a ir la van a enviar en realidad de Cuba a Estados Unidos, y ahí va a empezar su carrera, ¿no? Después de la escuela, su carrera en arte, y va a realizar esta acción. Esta acción es la tesis que va a presentar ella para obtener el grado en la universidad, y se llama trasplante de pelo facial, donde ella va a hacer una performance. Ustedes lo que ven en este caso son imágenes de archivo de esa performance, ¿sí? De esa acción que va a realizar ella con un compañero, donde le va a cortar el pelo, y no solo de la cabeza, sino también de la barba, y se lo va a colocar ella. ¿Sí? Ahí está, de una forma muy evidente, esta visibilización de cómo se construyen los géneros y cómo se construye también esa representación de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y cómo ella lo empieza, a partir de la práctica artística y de esta performance en particular, a romperlo, ¿no? Ella, una mujer con esa barba, ¿no? Uno lo puede linkear o puede hacer la relación muy directa también con Frida, ¿no? Con ese corte de pelo, con esto donde ese cuerpo femenino, esta mujer, empieza a tener potencialidades que tienen que ver con lo masculino, ¿no? Y crea otro tipo de cuerpo. Ahí tienen otra imagen de esta acción. Y va a realizar también, se los muestra porque me parecía como otra pata de la obra de Mendieta, que tiene que ver con otras acciones que va a realizar con su cuerpo. Ella va a ser performer, o sea que digamos que su pincel va a ser su cuerpo, su materia con la cual va a trabajar el arte, que tiene que ver con toda
parte de repensar el cuerpo con todo un aspecto natural, además, ¿sí? En contacto con la naturaleza y con determinados contextos naturales. Acá ella se va a colocar en esta arena, en esta playa, bastante tiempo su cuerpo, y después muestra en esta acción, en esta fotografía, cómo va a quedar marcado su cuerpo en este lugar, ¿sí? Yo, para que tengan también como otro lugar donde el arte, a partir de este artista y de su cuerpo, también investiga esta fractura de los cuerpos, ¿no? Y la construcción de otro tipo de cuerpos, también a partir de lo natural y de otro tipo de contexto. Les voy a presentar Discúlpame, Lau, tengo una consulta. Están preguntando los chicos, Abril Celeste pregunta ¿de qué año es Ana Mendieta? Bien. Para contextualizar un poco. Ahí lo tienen, ahí tienen la fecha de nacimiento y de muerte, ya va a morir muy joven. Tiene que ver también con toda, básicamente la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Por eso lo trabajamos desde la historia del arte, sobre todo de la historia del arte contemporáneo. ¿Bien? Es un artista que va a ser muy importante para las artistas contemporáneas, Mendieta. Es así como, además de Frida, que nos queda como un poquito más lejos en el siglo XX, Ana Mendieta va a ser fundante para productoras mujeres actuales. Es una artista que va a abrir muchísimo el lugar de la práctica artística y cómo la va a desarrollar, ¿sí? Sobre todo para las mujeres artistas actuales. Bien, retomo acá otro grupo, un grupo también muy parecido al que les mostraba de Guerrillas Girls. En este caso es un grupo de arte también feminista, consolidado en gran parte de su producción, de su práctica, por Mónica Meyer y Maris Bustamante, que son dos artistas contemporáneas mexicanas. De hecho, hace muy poquito, creo que el año pasado fue, Mónica Meyer tuvo una exposición en el Malva, pero yo les voy a mostrar una acción que van a realizar ellas dentro de este grupo, ¿sí? De este colectivo que se llama Polvo de Gallina Negra. Que se trata de esta acción, que es una receta del grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle mal de ojo a los violadores, ¿sí? Otro lugar donde la práctica artística, o a partir de la práctica artística poética, este grupo da cuenta también de un conflicto que también nos habla de determinadas representaciones masculinas, de determinadas representaciones femeninas, ¿sí? Por eso me gustaba compartirles esta acción. Esta acción tiene que ver con una acción colectiva, con la gente, ¿sí? No es una performance, no son ellas haciendo una suerte de acción frente al público, sino que directamente el público y ellas mismas hacen la acción, ¿sí? Porque hay como una diferencia ahí en el arte, donde van a realizar como una especie de, sí, como de rito, tiene mucho de ritual colectivo, donde van a hacer este rito de hacerle el mal de ojo a los violadores, ¿sí? Ahí tienen una imagen que es de archivo, de época. Se le va a entregar estos sobres a la gente que tenían esta pócima, este polvo, para hacer el mal de ojos, ¿sí? De forma colectiva. Y va a tener esta receta que, bueno, yo la puse, pero no sé si vale leerlo, que tiene como un giro en general desde lo femenino y desde lo feminista en realidad, muy lúdico con la gente, ¿sí? Que nos hace pensar esto de qué tipo de femenidades estamos construyendo desde el patriarcado y qué tipo de masculinidades se construyen en ese contexto. Otras artistas que les quería mostrar, a partir de esta acción en particular, que se llama Beso Chola, que va a estar realizado por estas dos artistas que ven en pantalla, que son Ivana Terrazas y Adriana Bravo, dos artistas muy jóvenes, contemporáneas de Bolivia, donde ellas van a salir a la calle, en esta suerte de performance, acción pública,
vestidas de chola y se van a dar besos adelante de la gente. Esto es importante en el sentido de la vestimenta que van a llevar ellas, ¿sí? La vestimenta de estas cholas, ¿no? De esta figura, seguramente la conocen, que tiene que ver sobre todo con esta mujer, esta poderosa mujer aymara, ¿no? Que se vincula con toda la parte andina de América del Sur, ¿no? Nuestro norte, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, donde todavía es muy contemporáneo esto de ver a las cholas. Cuando va a ocurrir la conquista de Latinoamérica, estas mujeres van a empezar dentro del sistema que va a aplicar la conquista, que tiene que ver con un sistema moderno, patriarcal, van a empezar a ocupar un lugar de marginación. Lo que ellas hacen a partir de esta acción tiene que ver con volverlas a un lugar de poder, ¿no? A partir de esa acción y de esa visibilización de esa vestimenta, como están vestidas ellas, tiene que ver con poner de vuelta y darle valor a esa mujer y al poder de ese tipo de femineidad en Latinoamérica, ¿sí? Porque además es muy contemporánea. Asimismo también pone en tensión esta cuestión de, a partir de determinada representación de los cuerpos, en este caso de dos cuerpos femeninos, la tensión que está puesta en la sexualidad, ¿no? En este acto de ellas dos, y además que es un acto sumamente afectivo de darse un beso, ¿no? Les voy a mostrar otras imágenes de esa acción, por eso hablo que tiene que ver con un lugar afectivo de ese beso, pero además de ver cómo al visibilizar y hacer esa acción afectiva del beso, cómo empieza a tensionar el contexto, ¿sí? Miren esta imagen, ¿no? Como estas dos personas que son una pareja ortodoxa, si se quiere, dentro de Occidente y de nuestro sistema patriarcal, heterosexual, ¿no? La mirada que tienen, cómo tienen, también es muy interesante ver eso, cómo reaccionan corporalmente a ese gesto y a ese beso que ya casi ni pasa por la sexualidad, me parece un dato afectivo, pero que empieza a tensionar el contexto, ¿no? Y tensiona lo que uno cree que tiene que ser lo femenino, lo masculino, y si tienen que existir otras construcciones, ¿no? De los cuerpos. El arte, por eso digo, me parece un gran lugar, no solo de pensamiento, sino de acción, para ver cómo tensionar esos lugares y construir otro tipo de cuerpos, ¿no? Una cuestión mucho más diversa y que pueda ser comprendida y visibilizada, ¿sí? Otra artista contemporánea, en este caso es una artista peruana que se llama Claudia Coca, que, si se quiere, casi toda su obra tiene que ver con una línea de investigación para trabajar el cuerpo femenino dentro de lo autorreferencial, muy parecido al caso de Frida Kahlo, también que les comentaba antes, desde su propio cuerpo, o el de Ana Mendieta, ¿no? Como la mujer artista trabaja desde su propio cuerpo y desde su propia representación. Ella también lo va a hacer. Va a realizar, yo les quería mostrar esta exposición en realidad, que se llama Mestiza, que se va a dar en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el 2014, después va a tener otras itinerancias como muestra, donde ella va a ser también, si se quiere, retomando el gesto de Judith Chicago, con esa mesa que les mostraba, como una historia de el estereotipo que se tiene en Occidente sobre la belleza femenina, ¿sí? Va a partir de determinados lugares, siempre poniendo esas representaciones femeninas en binomios, ¿no? Para pensar una imagen al lado de la otra. ¿Y qué pasa en esos dos tipos de representaciones de lo femenino y del cuerpo femenino? Acá ven, quiero centrarme solo en esas dos imágenes al principio de esta exposición, pero quería mostrarles la sala también, como para que tengan una idea también de la magnitud que tienen las obras y las imágenes. Ella va a comparar, ven, estas dos imágenes. Una que tiene que ver con Mamá Huaco,
es una imagen que está dentro de un libro que se llama Primer Nueva Crónica de Buen Gobierno, de Guamán Poma, que va a ser uno de los primeros cronistas en Latinoamérica post conquista, post llegada de los españoles y de los portugueses, en la zona sobre todo de Perú, ¿sí? Toda la zona andina, de 1600. Y va a contraponer esta imagen, la va a poner al lado de un cuadro muy, muy, muy conocido de Rubens, que va a ser también un artista muy conocido en la historia del arte occidental, que son las Tres Gracias. Y acá ven estas dos contraposiciones de representaciones de belleza dentro de los estereotipos de lo femenino, ¿sí? Y cómo a partir de este binomio uno empieza a poder, no solo empieza a pensar sobre la representación de lo femenino y a darse cuenta que tiene muchísimas posibilidades y a que a lo largo de la historia, no solo de Occidente, va a tener diferentes modos de representación, ¿sí? Más allá del hegemónico. Y que empiezan, también en este binomio, uno empieza a pensar estas diferencias y que son posibles estos otros, en este caso en lo femenino, estas otras representaciones, ¿sí? De los cuerpos, que además se alejan mucho también al estereotipo hegemónico actual de la belleza femenina. Bien, ella también va a trabajar en este aspecto que les comentaba antes de lo autorreferencial, ¿no? A partir de su propio cuerpo, por eso todo esto, como esta vitrina donde se ve toda la representación que hace ella de su cuerpo y de su historia, y se va a empezar a representar a partir también de ciertos, si se quiere, estereotipos de la belleza. Acá se va a comparar, va como a mixturar, a imbricar la imagen de ella con la imagen de Sarita. Sarita va a ser una santa popular, actualmente es una santa popular en Perú, y entonces va a empezar a hablar de esto, de este gran tema que plantea la muestra y que plantea toda la obra de Claudia Coca, que tiene que ver con el mestizaje. Y cómo esta cuestión del mestizaje y de la raza, sobre todo en Latinoamérica, pero ahora con los conflictos raciales que tenemos en el mundo, lo podemos ver alrededor de todo el mundo, pero en Latinoamérica, particularmente a partir de esta idea del mestizaje, cómo ese mestizaje, esa palabra, solo como categoría, también va a proponer determinadas representaciones, no solo de lo femenino, sino también de lo masculino y de determinados cuerpos identitarios, ¿no? De decir, bueno, este es el cuerpo latinoamericano, o este es el cuerpo de la mujer peruana, o este es el cuerpo de la mujer peruana, ¿no? Entonces, ella a partir de eso se va a empezar a representar y se va a mixturar con lugares, en este caso con Sarita Colonia, que hablan, esta santa popular, de ese mestizaje que se va a dar en Perú, ¿sí? Ya hablando del siglo XX. Acá tienen otra obra que formaba parte de esa exposición, que se llama Mi reino por un maquillaje, ¿no? Acá está esta cuestión de la representación corporal, no solo femenina, masculina, y también en otros cuerpos diversos, a partir del color de la piel. Bien, esto tiene que ver con ese concepto de raza que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y esta necesidad, en algún caso que tiene que ver con el racismo, de esconder, ¿no? Que hace el sistema de esconder ese color de piel, ¿no? Y de proponer maquillar ese color y esa identidad que nos da la piel. Otra imagen de la misma obra, de la misma instalación. Y acá ya otro grupo, que se llama Las Yeguas del Apocalipsis, son dos artistas chilenos, muy vinculados, en este caso ya, muy vinculados y fundantes sobre todo de organizaciones, o la organización, sobre todo en Chile y también en Latinoamérica o en América del Sur, de todas las organizaciones que tienen que ver con las minorías, ¿no? En algún caso con los derechos de esas minorías, ¿sí? Y después la constitución de determinadas organizaciones que tienen que ver con
los derechos de determinadas minorías sexuales, ¿sí? Sobre todo en la militancia homosexual que van a hacer ellos dos. Va a ser muy, muy importante para toda Latinoamérica. Ellos van a formar este grupo que se llama Las Yeguas del Apocalipsis y van a realizar esta obra, van a realizar muchísimas acciones. Yo les voy a mostrar algunas nada más. Esta se llama La Conquista de América, que la van a realizar en la década de fines de la década de los 80. En ese momento, para darles un poquito mínimamente de contexto, Chile va a estar en una dictadura. Ustedes saben más o menos lo que implica cotidianamente tener un régimen como una dictadura. Básicamente la abolición de cualquier derecho civil y de todos esos derechos civiles constitucionales que tiene una sociedad. Ellos en plena dictadura, en ese contexto, en Chile van a proponer esta acción donde ellos van a bailar arriba de un mapa, en el piso van a poner el mapa de América del Sur, y ellos van a bailar en este mapa que va a estar además lleno de vidrios de botellas de Coca-Cola, van a bailar descalzos un baile que se llama la cueca, que es un baile muy popular chileno, que tiene que ver además con un baile dentro de lo popular que también construye determinada representación de lo femenino y de lo masculino, porque se baila tipo, a ver, estoy pensando para hacerles alguna analogía con algún baile popular nuestro, con un chamamé, no sé, ese tipo de bailes, la cueca, que se baila entre un hombre, una mujer y el estereotipo que tiene ese hombre, ese cuerpo masculino y ese cuerpo femenino. Ellos acá, ellos mismos se van a poner a bailar, por eso son tan críticos en ese sentido, ¿no? Porque van a empezar a representar un tipo de masculinidad, también de feminidad, que no tiene que ver con el orden hegemónico, ¿sí? En todas sus obras van a realizar ese tipo de crítica y de construcción. Esta es otra obra, otra acción que van a realizar, que se llama La Refundación de la Universidad de Chile, también de los 80, donde ellos van a entrar a caballo, llevados por estas dos mujeres desnudos, a refundar en un gesto poético la Universidad de Chile, ¿no? Y hacer entrar, por eso es tan fuerte este gesto y esta acción, a partir de ellos dos y de sus dos cuerpos, hacer entrar en la universidad, en este caso en la Universidad de Chile, estas minorías, ¿no? Estos otros cuerpos que no están aceptados dentro de lo hegemónico. Laura, sí. Son -10. ¿Vos ibas a pasar a compartir también un video o querés que ir cerrando para que puedan hacer alguna pregunta? Bien, cierro con esta obra, así más o menos hago el linkeo con el principio. Dale, buenísimo. Las yeguas van a tener también esta acción, en realidad parten de una acción, porque son performer ambos, que después van a como que van a archivar en una foto, que es sumamente artística, para cerrar sobre todo con la primera artista que habíamos visto y la primera obra, esas dos Fridas, de Frida Kahlo. Ellos van a retomar esa obra y la van a simular con sus cuerpos, ¿no? Que tienen que ver con determinada representación de lo masculino, retomando esa representación de lo femenino y los conflictos que planteaba Frida. Por eso me parecía interesante también que vean cómo hay toda una línea histórica, ¿no? En estas prácticas del arte para tensionar y para poder hacer visible otros cuerpos mucho más diversos, ¿sí? Para que sea todo en algún punto buscando cierto tipo de lugar democrático para los cuerpos donde nos podamos vincular con un otro que es diverso a mí, que es diferente, pero no para tolerarlo, ¿se entiende? Sino para construir colectivamente desde ese lugar. Porque también ese otro cuerpo hace que mi cuerpo empiece a ser diverso también. Por eso me parecía interesante ver cómo artistas contemporáneos todavía siguen pensando ese lugar que va a abrir un artista como Frida. Termino acá para que me puedan hacer consultas o acotar lo que quieran. Bueno, chicos, si quieren, chicas y chicos,
Si quieren consultar algo, pueden escribirlo acá en el chat. A ver, no, ahí no lo veo. Yo lo que te quería preguntar es si, mientras tanto, mientras escriben ellos y ellas, digamos, en esta línea de trabajo de todos estos grupos que vos estabas comentando ahora, digamos, a nivel local, acá, contemporáneos, actuales, ¿quiénes, si tenés a alguien como para mirar un poco lo que están haciendo, algún artista actual, donde podamos ver reflejada este tipo de línea de trabajo? Bien, sí, hay muchos artistas contemporáneos que trabajan como estos cambios, estos otros cuerpos, ¿no? No sé, ahora se me ocurre Ana Gallardo, pero bueno, tengo que ver a ver cuál se me va cayendo, pero es algo que se puede ver no solo en Latinoamérica o no solo en Argentina, sino que es algo que, por suerte, la verdad que me hace muy feliz, los artistas están muy preocupados en trabajar, porque es un tema muy, muy urgente. Claro, yo no pude verlo, pero no sé si vos viste la muestra de Andrea Minoliti en el Museo de Arte Moderno. No, no la vi a la muestra. Porque te iba a consultar, no, está bien, te quería consultar que tenía un taller que trabajaba en esto del feminismo, era un taller de mujeres o algo así, que pensé que quizás yo tampoco la pude ver, por eso te iba a consultar a vos. No, igual es algo, ya digo, más allá de los casos en particular, es algo que se está haciendo y es uno de los temas principales. Lo digo también porque los conflictos los vemos en la calle, ¿no? Es algo, sí, tal cual. Por eso es urgente. Y se ve también en cuanto al pensamiento que habla el arte, esto de que hay muchos artistas que hacen talleres, ¿no? Que tienen que ver con no solo realizar una obra, sino con discutir estos temas de la representación, que además es un conflicto en el arte, porque el arte representa. Claro. Acá pregunta Eleonora Pérez Curtó, que es una de las profesoras, si es lo mismo hablar de una estética femenina que de una estética feminista dentro del arte. A mí, personalmente, creo que sí. Me parece que cuando uno dice estética femenina, me parece que en algún caso uno estaría como todavía en un lugar muy hegemónico de lo femenino. Y además creo que actualmente ya uno tiende todavía, y tiene que ver con el tema de la charla, ¿no? Esto de hablar de una representación de la femineidad, de la masculinidad. Lo más interesante ahí es la diversidad, ¿no? Y todos los tipos de femineidades, todos los tipos de masculinidades, y en el medio un montón de otros cuerpos, que es lo más interesante. Por eso esto de pensar una estética femenina, que además va a estar construida por varones en general. Claro, por eso creo que a eso apunta la pregunta, si justamente la estética femenina, como se comprende que en realidad es la estética construida desde, digamos, desde la mirada masculina, de lo que debe ser lo femenino, si actualmente, o si vos notás, quizás, esto lo consultaría yo, si es que en todos estos colectivos y todos estos artistas que vos mencionás, esto, digamos, la estética cambia como algo feminista o simplemente es nada, es esto de la diversidad y manifestarla. O sea, ¿existe una estética feminista? Yo no sé si existe una estética, en realidad lo hablo filosóficamente, feminista, sí creo, porque además tiene que ver con la historia, que hay un pensamiento feminista, ¿sí? Claro. Que va a ser sumamente de vanguardia en el siglo XX, porque tiene que ver a partir de ese pensamiento feminista la adopción o la visibilización de otras muchas minorías, ¿no? Entonces me parece interesante también pensarlo desde ese lugar. No sé si van a crear una estética, porque también esta cuestión de la estética, sobre todo pensando en lo contemporáneo, me parece que da como un lugar muy, muy de clausura, ¿no? Como de cierto orden, que queda ahí como guardadito, como categoría. Sí, una categoría encasillada. Claro, me parece que hay una práctica y que uno también se deconstruye para crear un lugar de enunciación que sea feminista en algún punto, ¿no? Te hago otra consulta, otra de las chicas, Sofía Pugliese, consulta hace un rato si las mujeres que integraron Polvo de Gallina Negra son artistas actualmente. Sí, ambas. Ambas.
no están trabajando juntas. Bien. Sí, Milagros Torrendel pregunta, bueno, dice que le encantó la charla, ¿y cómo se llama la artista cubana de la que hablaste al principio? Ana Mendieta. Ana Mendieta. Preguntaban si era Frida Kahlo, pero creo que arrancaste con Frida, claro, y después pasaste... Sí, Ana Mendieta. Se las recomiendo, vean su obra porque es así como maravillosa. Y el tema del cuerpo, Ana Mendieta, incluso creo que, a ver, desasname si esto está mal, ella cuando muere, ella se suicida, creo. Sí. Y creo que queda, queda su cuerpo, ella trabajó toda la vida con el tema del cuerpo como medio, ¿no? De transmitir el arte a través del performático, etcétera, incluso queda su huella en el lugar donde ella se suicida, creo que arrojándose de un piso o algo, y tengo entendido también que es una cosa así como, bueno, obviamente no fue algo... Sí, hay como mucho, cierta leyenda también. En realidad, claro, por eso. Sí, es verdad, pero también al respecto le sumo, ella va a ser pareja de un artista que es sumamente hegemónico, un artista vinculado a un movimiento del siglo XX que se va a llamar Minimal, que se llama Carla André, y en realidad hay como otra versión donde dice que no fue suicidio, sino que porque Carla André estaba con ella en ese momento. Un crimen pasional. Plantea un montón de cosas que ella ya estaba planteando en su obra, ¿no? Ese momento. Claro, por eso esa cosa entre lo real, un poco también como el trabajo de ella, que en algún momento también ha hecho performance donde se suponía situaciones reales y actuaban situaciones que en realidad eran performáticas, sí. ¿no? No, y es muy interesante también, por eso se las recomiendo, porque lo performático Mendieta lo trabaja desde un lugar también muy poco hegemónico. Entonces, esto que vos decías, ella lo preparaba como una acción, como una performance, pero a vos no te avisaba. Claro. Entonces vos entrabas a vivir esa situación creyendo que era verdad. Entonces sí. Es como mucho más potente, ¿no? En ese sentido. Sí, según cuál sea la performance ha sido más potente. Sí. ¿Y vos creés que entonces esto de lo que mencionabas al principio, de, bueno, un poco que siempre ya igual vamos cerrando, esto de lo que ha costado para la mujer en particular, además de obviamente todos los que sean grupos no hegemónicos, ¿no? Y todo lo que no sea lo preestablecido, ¿no? Esto de poder entrar en lo que ha sido la historia del arte, sí habría como que... no, más allá de que se repiensa, ¿no? Como rearmarla para transmitirla nuevamente, digamos, a ver, no sé si se entiende lo que digo, hay como que reconstruirla también, sí, sin para duda. incluir todo esto que está sí, por sin fuera, duda. Uno lo puede ver en algo, se lo digo también a los chicos, uno lo puede ver cuando agarra un libro de historia y lo compara con otro. Ahí claro. Uno se da cuenta que tiene que ver con la construcción de un discurso, ¿no? Y la historia del arte tiene que ver con eso también. Y a medida que estos otros cuerpos empiezan, o estas otras representaciones empiezan a hacer fuerza y empiezan a dialogar con lo hegemónico, también por lo menos a mí, me ponen el desafío, y creo que a todos, de repensar esa historia. Exacto. ¿No? Porque se nos empieza a caer el discurso cuando empezamos a ver esas otras obras, esas otras representaciones, por eso ese poder crítico que tiene el arte, empezamos a decir, opa, pero ¿qué pasaba? No era tan así. Si estaba esta artista haciendo esto, ¿no? Tiene que ver con una deconstrucción, ¿no? Y con un ejercicio permanente que tenemos que estar haciendo. Bueno, si les parece, no sé si alguien más quiere preguntar algo, yo no veo acá en el chat. Bueno, si vos querés decir algo más y si no, lo podemos ir cerrando acá la charla. Te agradezco mucho, Laura, que hayas venido. También a Natalia y a la decana de la UMSA, que bueno, que Natalia Rapagna que hizo todo el contacto, y a la decana que también te convocó. Y bueno, esperamos tenerte en otra jornada o en otras de todas las cosas que estuvimos hablando. Bien, para organizar. No, por favor, ha sido un gusto, es un gusto, un placer para mí, sobre todo tiene que ver con mi metida, a mí me encanta hablar de arte, me parece que el arte es un lugar
pensamiento, es sumamente crítico, tiene que ser diverso, y me parece sumamente interesante charlarlo y seguir motivando a que sigamos construyendo, ¿no? Desde ese lugar colectivo. Me parece que el arte lo que propone es eso, y para lo que gusten, aquí estamos, como les dije antes, y ha sido un gusto. Genial, me pareció como muy motivador también para los chicos, los que escuchan y todo, sobre todo este material después si se puede difundir entre ellos, por una cuestión de esto, de que sean desencadenantes para seguir preguntando, investigando y averiguando sobre lo que planteas. Así que buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias, Lau. No, por favor, un gusto. Seguimos en Saludos a contacto. todos. Gracias. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao.